En diciembre de 1965, los habitantes del pueblo de Kecksburg, en el estado de Pensilvania, notaron cómo un objeto extraño caía en el bosque local. Inmediatamente se dirigieron al lugar del accidente. Abriéndose paso con cuidado a través del bosque, pronto descubrieron un objeto que emitía una luz parpadeante. De cerca, se parecía a una campana de bronce, y en su superficie había extrañas inscripciones que recordaban a jeroglíficos. Varias horas después, el lugar fue acordonado por militares, quienes afirmaron que el incidente concernía a la seguridad nacional. Surgieron preguntas sobre el origen del objeto y su verdadera naturaleza. ¿Podría haber sido una nave de extraterrestres? Estos eventos se convirtieron en parte de una discusión más amplia sobre los ovnis, los hechos y las falsificaciones, así como sobre la perspectiva científica de este fenómeno misterioso. En los círculos de la historia popular, tales incidentes causan furor, convirtiéndose en fenómenos de la cultura de masas. Uno de los casos más conocidos fue el accidente de un platillo volador en Nuevo México, cerca de Roswell. Si no fuera por esta caída, la ciudad con una población de 50.000 nunca habría alcanzado tal fama. Hoy en día, Roswell atrae a numerosos turistas que desean ver el lugar donde, según afirman, vuelan los ovnis. Cada año, en julio, los habitantes de la ciudad celebran el aniversario de este evento, que muchos consideran el evento del siglo. En julio de 1947, un objeto cayó cerca de Roswell. En ese momento, la base en Roswell era la única base nuclear estadounidense, y se especuló que los militares habían descubierto un platillo volador. Basándose en un comunicado de prensa de la base militar sobre este incidente, se publicaron artículos en los periódicos. Sin embargo, más tarde, el ejército estadounidense se retractó de esta declaración, afirmando que había habido un error. En realidad, como dijeron los militares, el objeto descubierto resultó ser un globo meteorológico y no un platillo volador. Esta historia no tuvo desarrollo hasta finales de los 70. En ese momento, uno de los principales testigos, el mayor Jesse Marcel, quien estuvo en el campo de Brasel y examinó personalmente los restos, declaró que los militares realmente habían descubierto una nave extraterrestre en Roswell. Afirmó que el ejército estadounidense había ocultado la verdad durante 30 años. Después de esto, otros testigos comenzaron a hablar sobre el incidente, cuyos testimonios podían ser más o menos creíbles. La información sobre Roswell se difundió rápidamente por todo el país y luego por todo el mundo. Hoy en día, esta historia se ha convertido en algo así como un mito, en el que es difícil trazar una línea clara entre los hechos verdaderos y los inventados. Las declaraciones hechas muchos años después presentaron lo ocurrido de una manera completamente diferente a como lo describían los periódicos a finales de la década de 1940. Según la nueva versión, en 1947, en el desierto cerca de Roswell, se estrellaron dos platillos voladores. Uno de ellos explotó en el aire sobre el campo de Brasel, donde posteriormente se encontraron los restos, y el segundo aterrizó en la llanura de San Agustín. Según testimonios, en el lugar del segundo accidente, los militares encontraron una nave espacial prácticamente intacta y los cuerpos de 4 a 6 humanoides. Sin embargo, esta historia tuvo dos versiones sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos. Por un lado,
Los testigos hablaban de los restos encontrados en el campo de Brasel. Estos testimonios fueron corroborados por documentos oficiales. Así, el mayor Jesse Marcel en 1970 dio una entrevista en la que relató que los restos encontrados no estaban quemados ni desgarrados. Si este material ligero, que parecía papel de aluminio, se apretaba en la mano, volvía a tomar su forma original. Según Marcel, antes de mostrar los restos a la prensa, fueron reemplazados por los restos de un globo meteorológico. Por otro lado, existían afirmaciones de que los militares habían encontrado una nave espacial con los cuerpos de pilotos extraterrestres, pero, por lo general, estas declaraciones no provenían de los primeros testigos. En 1947 ocurrió uno de los accidentes de ovnis más conocidos, y sus consecuencias continúan generando interés y controversia hasta el día de hoy. 2 semanas después de que Kenneth Arnold observara objetos voladores no identificados en el cielo, un objeto, probablemente un disco, cayó en el desierto de Nuevo México. Esto ocurrió cerca de una base militar secreta donde se estaba desarrollando la bomba atómica. Los militares rápidamente retiraron este objeto del lugar de la caída, ya que en la base de Roswell se almacenaba la única bomba atómica del mundo. Cuando los militares descubrieron el objeto caído, emitieron un comunicado de prensa oficial en el que afirmaban haber encontrado un platillo volador. Sin embargo, pronto se vieron obligados a retractarse de esta declaración, lo que se convirtió en un hecho histórico establecido. En ese momento, en la prensa circulaban a menudo rumores de que se había encontrado un platillo volador con los cuerpos de extraterrestres fallecidos, pero eran solo rumores. Quizás en el caso de Roswell también había declaraciones ficticias similares, lo que complicaba la comprensión de dónde estaba la verdad y dónde la mistificación. El caso fue cerrado y no se mencionó hasta 1973, cuando llamó la atención de Stanton Friedman. Él recopiló todos los documentos disponibles y elaboró un informe más o menos completo y plausible. Sin embargo, no se puede estar 100% seguro de que todo lo que describió Friedman sea verdad. Algunos hechos generan dudas, y los partidarios de la teoría de la conspiración han exagerado y embellecido los datos sobre este asunto. Es probable que el caso de Roswell se vea diferente de cómo intentan presentarlo. Sin embargo, el accidente de un objeto volador realmente ocurrió. Existen 2 versiones de los eventos relacionados con el incidente en Roswell. Una de ellas se refiere al primer supuesto lugar del accidente, al que se dirigió Jesse Marcel. Allí se encontró un material extraño, cuyas propiedades eran únicas para esa época. Los fragmentos parecían papel de aluminio, que no se rasgaba y recuperaba su forma después de ser comprimido. Esto fue corroborado por varios testigos, incluyendo al granjero Mac Brazel, quien descubrió los restos, así como Jesse Marcel, su esposa y su hijo, a quien mostró estos fragmentos antes de llevarlos a la base y al sheriff de Roswell. Según la segunda versión, la nave extraterrestre se estrelló, impactó contra la Tierra, pero pudo volver a elevarse y volar un poco más lejos antes de estrellarse definitivamente. En este lugar fue encontrada la nave con los cuerpos de los extraterrestres a bordo. Esto explica por qué el caso de Roswell fue clasificado. Es posible que nunca conozcamos toda la verdad sobre el accidente del platillo volador en Roswell,
Existe la sospecha de que el objeto que se estrelló en el desierto fue fabricado con una tecnología que no tenía paralelo ni en América ni en la Unión Soviética. Es probable que en Roswell realmente haya caído o aterrizado un objeto extraterrestre. La explicación que más tarde proporcionaron los militares claramente no explica lo que realmente ocurrió y parece poco plausible. Los testigos presentaron sus declaraciones, y es poco probable que todos ellos estuvieran locos o inventaran hechos inverosímiles. Por ejemplo, el oficial Exxon, quien no vio ni los restos ni los cuerpos de los extraterrestres, hablaba de los rumores que circularon por la base militar después del incidente, sobre que se había encontrado un platillo volador y cuerpos de extraterrestres en el desierto. También escuchó sobre el material encontrado con propiedades únicas. ¿A quién se le ocurriría probar un paraguas hecho de tal material cerca de una base secreta? Esto parece una suposición absurda. Así, se puede suponer que realmente pudo haber caído un platillo volador cerca de Roswell. Accidentes similares ocurrieron tanto antes como después de 1947, y hay una serie de pruebas al respecto. En 1994, Steven Schiff, congresista del estado de Nuevo México, decidió averiguar los detalles del incidente en Roswell. Se dirigió al mando de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero recibió una respuesta cortés de que toda la información necesaria se podía encontrar en el Archivo Nacional. Sin embargo, en el archivo le aconsejaron que volviera a contactar a la Fuerza Aérea. No deseando dar vueltas en círculos, Schiff se dirigió a la comisión que se encarga de examinar las reclamaciones de los ciudadanos contra los funcionarios públicos. Como resultado, se ordenó a la Fuerza Aérea que le proporcionara acceso al archivo. En julio de 1995, se publicó un informe sobre la investigación realizada, en el que se decía que algunos documentos habían sido o bien perdidos o bien destruidos. Sin embargo, en el archivo también se encontraron documentos relacionados con proyectos secretos que podrían arrojar luz sobre el misterio del incidente en Roswell. Cuando la Fuerza Aérea abrió el acceso a su archivo, probablemente no imaginaron qué documentos específicos se harían públicos. Pasaron muchos años, y ya nadie recordaba bien esa historia. Cuando se estudiaron los documentos, se llegaron a conclusiones que los ufólogos habían estado mencionando durante mucho tiempo. En Roswell, de hecho, había aterrizado un objeto. No era un mito ni rumores comunes. La cuestión era qué tipo de objeto era. En ese momento, se estaba llevando a cabo la Guerra Fría, y el principal enemigo de los Estados Unidos no era un marciano, sino la Unión Soviética. Los militares intentaban seguir las acciones de los rusos por todos los medios posibles, prestando especial atención al desarrollo de tecnologías nucleares. En los Estados Unidos había una intensa carrera armamentista. En caso de que los rusos lanzaran una bomba atómica, los militares estadounidenses habían lanzado sensores en las capas superiores de la atmósfera que debían registrar inmediatamente el momento de la explosión. Probablemente el incidente en Roswell estaba relacionado con este proyecto. Según algunos expertos, este proyecto proporciona una explicación bastante aceptable sobre qué tipo de objeto aterrizó en Roswell. Los militares lanzaban al aire toda una cadena de sondas, de varios cientos de metros de longitud, a las que se les acoplaban instrumentos de medición. Esta operación era ultrasecreta.
Las sondas se lanzaban a las capas superiores de la atmósfera para realizar mediciones, después de lo cual caían en el desierto. Parece que el granjero que descubrió los restos en su campo solo encontró trozos de sondas, pero decidió que eran restos de una nave espacial, aunque él mismo no había visto la nave. Informó sobre el hallazgo a la base militar en Roswell, donde no sabían sobre el programa de investigación de las capas superiores de la atmósfera que se estaba llevando a cabo en la base de Alamogordo. Cuando los militares encontraron los restos, decidieron que el objeto caído era uno de esos platillos voladores de los que tanto se hablaba en esos años. Los demás adoptaron esta versión. Mientras la comisión trabajaba en el informe, la Fuerza Aérea decidió publicar su propio informe. Según este documento, que tenía 1000 páginas, los platillos voladores habían llegado de un planeta llamado Mogul. En el primer informe, el incidente en Roswell se explicó por el hecho de que en el desierto había caído una sonda ultrasecreta llamada Mogul. Tal proyecto realmente existió entre 1947 y 1948 y fue creado para determinar el momento en que la Unión Soviética detonaría una bomba nuclear. Las sondas Mogul fueron probadas en diferentes lugares, incluyendo Nuevo México, y a menudo sufrían accidentes. En 1995, la Fuerza Aérea escribió un informe en el que explicaba que se trataba simplemente de una sonda. Los militares reconocieron que, tras el incidente, habían ocultado deliberadamente la verdad. El objeto caído no era una sonda meteorológica, sino grandes sondas que se utilizaban para detectar las explosiones de las bombas atómicas rusas. En ese momento, la operación se consideraba ultrasecreta. Aunque estas sondas no resultaron útiles, su existencia permaneció en estricta confidencialidad. Por lo tanto, los militares estadounidenses desinformaron a la prensa para ocultar la verdad. Los militares investigaron el caso de Roswell en 1995. El capitán McAndrew, uno de los autores del informe, descubrió que en ese momento se estaba llevando a cabo un programa de inteligencia y vigilancia sobre los rusos. En ese momento, la operación era estrictamente secreta, pero para 1995 ya no tenía sentido ocultarla. En la década de 1960, los militares no discutieron el incidente, y cuando en la década de 1980 se volvió a sacar a la luz, el proyecto ya había sido cerrado hacía mucho tiempo. Todos lo habían olvidado, y nadie veía sentido en hurgar en los archivos. Un investigador escéptico señala: creo que todos estamos un poco sobreestimando las capacidades de nuestro gobierno, ya sea en Estados Unidos, Francia, Canadá o cualquier otro país. Creemos que nuestro gobierno siempre está al tanto de todo, pero las estructuras estatales ya no tienen idea de lo que hacían sus predecesores hace 30 años. Como resultado, fue necesario revisar los archivos, y el resultado de la investigación fue publicado en un informe de 1000 páginas. Sin embargo, el informe en sí no era tan voluminoso, ya que gran parte del documento estaba compuesta por varios anexos y documentos de la época. Prácticamente 2/3 de este enorme informe consistían en detalles técnicos del proyecto Mogul. En el informe se describían los más mínimos detalles que podrían interesar a cualquier investigador. Al estudiar el informe, se podía escribir un informe sobre este tema sin dudar. Sin embargo,
daba una clara idea de que los mejores expertos militares que trabajaban en ese momento en la base de Roswell eran algo parecido al general Jack D. Ripper de la película Doctor Strangelove. Según el informe de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, no se podía confiar en la opinión de los militares de esa época. En el documento se subrayaba que los militares no pudieron determinar que la tecnología con la que se había hecho el objeto era completamente terrestre. Cualquier granjero lo habría entendido de inmediato, que este objeto fue hecho por humanos y no por extraterrestres. En las fotografías y diagramas del proyecto Mogul se presentaron materiales comunes. Aunque el propio proyecto era secreto, sus tecnologías correspondían al nivel de 1947 y no tenían nada de único. En esencia, según este informe, los oficiales que investigaron el incidente eran incompetentes. En 1997, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos mostró un sospechoso ímpetu y publicó un segundo informe titulado Roswell. Caso cerrado. En él se dejaba claro que los militares querían poner fin a los rumores de que se había descubierto una nave voladora con cuerpos de extraterrestres. Sin embargo, en el informe de 1995, aparentemente se olvidaron de mencionarlo. En el primer informe de la Fuerza Aérea no se tocaba el tema de los cuerpos de extraterrestres, que era alimentado por diversos rumores. Por lo tanto, en 1997 publicaron otro informe en el que se abordaban los hechos omitidos en el primer documento. Los militares afirmaban que los rumores sobre los cuerpos encontrados surgieron después de que se descubriera un maniquí de paracaidista. Al probar nuevos paracaídas y sistemas de seguridad de aviones militares, a veces se utilizaban maniquíes, pero estas pruebas se llevaron a cabo en la década de 1950 y no en la de 1940. Sin embargo, la Fuerza Aérea presentó precisamente esa explicación. Dado que la gente continuaba haciendo preguntas sobre los cuerpos de los extraterrestres encontrados, los militares decidieron poner fin a esos rumores en su segundo informe. Necesitaban de alguna manera explicar el segundo accidente. En cuanto al primero, convencieron a todos de que era un globo del proyecto Mogul. Respecto al segundo, decían, bueno, estas personas, los testigos, podrían haberse equivocado. Según los militares, todos los testigos parecían tener evidentes problemas de memoria, ya que no podían nombrar con precisión el momento en que todo ocurrió. Según el informe, probablemente confundieron los eventos que sucedieron en Roswell entre 1947 y 1964, cuando se llevaron a cabo vuelos de prueba, que probablemente confundieron erróneamente con el incidente. Como resultado, se creó una historia sobre el segundo accidente, basada en datos que pertenecían a diferentes tiempos y lugares. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos afirmaba que el incidente en Roswell no tenía ninguna relación con extraterrestres del espacio. Los supuestos accidentes y los cuerpos de extraterrestres encontrados en realidad atestiguaban pruebas de tecnología militar que se llevaron a cabo en el desierto cerca de Roswell entre 1947 y 1965. Sin embargo, esta explicación pareció poco probable para muchos. Los militares emitieron el primer informe y luego un segundo titulado Roswell. Caso cerrado. Según algunos expertos, hicieron todo lo posible para recopilar información
y presentar al público su visión de los eventos en Roswell. Sin embargo, algunos documentos desaparecieron, lo que, según ellos, no debería levantar sospechas. Los archivos burocráticos son vastos, y no es sorprendente que parte de los documentos se pierdan. Uno de los comentaristas señaló: a veces, yo mismo no puedo recordar dónde dejé algo hace una semana. Sin embargo, añadió que no vale la pena buscar culpables ficticios por la desaparición de documentos, especialmente considerando que han pasado más de 50 años desde esos eventos. Lo único que, en su opinión, los militares no debieron hacer fue afirmar que los extraterrestres podrían haber sido confundidos erróneamente con maniquíes utilizados para pruebas de paracaídas y aviones. Creo que los maniquíes no tienen nada que ver, subrayó, señalando que empezaron a usarse más tarde y que es difícil confundir un maniquí con un extraterrestre muerto. También existía la teoría sobre los globos Mogul, pero esta también generaba dudas. En mi opinión, es bastante dudoso que los comandantes de la base militar donde se almacena la bomba atómica pudieran confundir un globo con un platillo volador, afirmaba. El globo Mogul consistía en 25 globos conectados por cuerdas y, en esencia, era un montón de globos inflables. Nadie los confundiría con un platillo volador, añadió, enfatizando que en la base trabajaban los mejores cuadros militares. Si los militares realmente cometieron un error o no estaban seguros, surge la pregunta: ¿por qué presentar un testimonio falso a la prensa? El comportamiento de ese lado es inexplicable, observó. Si el coronel Blanchard realmente escribió el comunicado de prensa por su propia iniciativa, debería haber sido severamente castigado, pero su carrera fue exitosa y ascendió al rango de general. Coincidirás en que no tiene lógica, concluyó. Además, ¿qué hay de la afirmación de Jesse Marcel, quien fue uno de los primeros en visitar el lugar del incidente y afirmaba que los restos encontrados eran únicos? Lo acompañaba Sheridan Cavitt, quien trabajaba en contrainteligencia. En las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Cavitt fue interrogado y su informe contiene una descripción de este interrogatorio que abarca 30 páginas. Intentaron convencerlo de que había visto precisamente el globo Mogul, pero él se negaba obstinadamente a cambiar su testimonio. Cavitt declaró que sabe perfectamente cómo lucen las ondas con transmisores, por lo que no podría confundirlas con lo que vio en el lugar de los hechos, señaló el comentarista, subrayando la insistencia de Cavitt. Tengan en cuenta que en el lugar de los hechos había 2 testigos, y ninguno de ellos confirmó que se tratara de una sonda del proyecto Mogul, como afirmaron los militares, añadió. En los informes sobre el caso Roswell, los militares afirmaron que el objeto encontrado no era un platillo volador. No podían guardar silencio sobre esta historia, por mucho que quisieran, destacó, subrayando que él mismo tiende a mantener un punto de vista diferente. Sin embargo, considera que el gobierno sinceramente comparte la opinión de los militares, aunque eso no definía su perspectiva. Como es sabido, en los informes de 1995 y 1997, no toda la información era veraz, añadió. Pero el gobierno le dice a la gente lo que considera necesario, y no se les puede culpar por eso. Las autoridades se preocupan, ante todo, de que no surja pánico en la sociedad. Si hubieran declarado que en Roswell realmente se encontró un platillo volador,
Eso tendría consecuencias bastante tristes, concluyó, imaginando lo que podría suceder si estallara el pánico en una ciudad tan grande como Nueva York. ¿Cómo ocurrió eso en el día en que se emitió la radiodramatización de Orson Welles basada en La Guerra de los Mundos? En ese momento, el gobierno publicó un informe para comprobar la reacción de la población. Existen suposiciones de que los militares realizan investigaciones similares para entender cómo reaccionan las personas a la información sobre ovnis. En 1951 ocurrió un incidente que también planteó preguntas, pero, según algunos expertos, el gobierno no busca controlar a la sociedad. Más bien, intentan prevenir que la situación se salga de control. Sin embargo, las conclusiones de los militares parecen débiles. No tomaron en cuenta los testimonios de los testigos que llegaron primero al lugar de los hechos, y en su lugar seleccionaron cuidadosamente los hechos que apoyaban su versión. Sin embargo, incluso estas pruebas pueden ser fácilmente cuestionadas. Uno de esos ejemplos es la fotografía que supuestamente muestra los restos de la sonda Mogul. Esta fotografía fue publicada en uno de los periódicos locales de Roswell en 1947. Sin embargo, Jesse Marcel afirma que en realidad descubrieron un material completamente diferente. La versión de que los militares encontraron los restos de la sonda se sostiene únicamente en esta fotografía, y no hay pruebas convincentes de que la sonda Mogul realmente fue lanzada en el área de Roswell en ese momento. Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos se vieron obligadas a redactar informes, ya que la sociedad exigía aclaraciones, lo que llevó a la creación del informe de 1997. Los ufólogos acusan a los militares de negarse a buscar testigos del incidente de Roswell, pero ellos mismos no son inocentes. Existen numerosos testimonios dudosos que aceptan sin cuestionar. Uno de esos testigos es Glenn Dennis, quien en 1947 trabajaba como asistente en una funeraria de Roswell. Según sus palabras, a principios de julio recibió una llamada de los militares preguntándole si tenía pequeñas bolsas de plástico para transportar los cuerpos de los niños. Él respondió que no tenía tales bolsas. Ese mismo día, Dennis se dirigió a la base militar y vio en un camión una extraña nave voladora. Al día siguiente, se encontró con una enfermera que afirmaba haber ayudado a los militares a realizar la autopsia de los cuerpos de los extraterrestres. Sin embargo, esta historia genera dudas. Si los militares realmente hubieran descubierto los cuerpos de extraterrestres, es poco probable que hubieran recurrido a una funeraria para conseguir bolsas de transporte. Si en la base se estuviera llevando a cabo una operación tan increíble, es poco probable que los militares hubieran permitido la entrada de un civil en el territorio de una base secreta. Y, por supuesto, no habrían expuesto un camión con una nave voladora a la vista del público. En cuanto a la historia de la enfermera, Dennis cada vez ofrecía una nueva versión de su destino. Primero decía que había muerto de cáncer, luego que había muerto en un accidente aéreo, y finalmente que había fallecido mientras dormía en la base militar en Inglaterra. A pesar de la incredibilidad de los testimonios de Dennis, prácticamente todos los libros sobre el incidente de Roswell se basan en su relato o en otros testimonios igualmente dudosos. Al acusar a los militares de ocultar la verdad, los ufólogos no han avanzado en sus investigaciones hacia la verdad. Es evidente que todas las pruebas materiales existentes, desde la película en la que se documenta la autopsia de un cuerpo extraterrestre, hasta los restos de una nave voladora,
han sido claramente fabricadas. El incidente de Roswell se ha vuelto tan conocido que a veces la gente piensa que nada similar ha ocurrido en ningún otro lugar del mundo. Sin embargo, en realidad, eventos similares sucedieron tanto en 1947 como después. En el libro ¿Qué hay detrás de los platillos voladores?, publicado en 1950, Frank Scully describe rumores sobre un objeto volador inusual y seres que naufragaron cerca de la ciudad de Aztec, en el estado de Nuevo México. Hoy en día se sabe que esta información llegó al autor de Estafadores, pero eso no disminuye el interés por el incidente en Aztec, que todavía es objeto de discusión activa entre los ufólogos. Con el incidente en Roswell se relacionan numerosos rumores sobre la caída de un platillo volador cerca de Aztec en el estado de Nuevo México. Existen 3 posibles explicaciones para este evento. En primer lugar, podría haber sido otro platillo volador. En segundo lugar, podría haber sido el mismo platillo que se estrelló cerca de Roswell. Es posible que los problemas comenzaran cerca de Aztec, pero que lograra llegar a Roswell y finalmente estrellarse allí. La tercera versión, según los expertos, es la más probable. Se sabe que bajo Roswell realmente cayó un objeto. Podría haber sido un disco que se lanzó a las capas superiores de la atmósfera para realizar investigaciones 10 años antes del lanzamiento del primer satélite. Sin embargo, si en Roswell realmente se estrelló un objeto inusual, entonces el incidente en Aztec claramente fue una broma. Se escribió sobre ello en los periódicos locales y se contó en la radio local. Han pasado más de 50 años desde entonces, y hoy es difícil decir si fue verdad o ficción. Si en el caso de Roswell hay tantas declaraciones contradictorias, entonces es posible que nunca lleguemos a conocer la verdad. El 9 de diciembre de 1965, un objeto inusual aterrizó en el bosque cerca de Kecksburg, que se encuentra a 200 kilómetros de Pittsburgh. Después de su caída, varios voluntarios, incluidos bomberos, se adentraron en el bosque para inspeccionarlo. Descubrieron un objeto con forma de campana, del tamaño de un automóvil pequeño. Pronto llegaron militares al lugar del incidente, quienes aconsejaron a los testigos que guardaran silencio sobre lo que habían visto. Bajo la cobertura de la noche, la nave espacial fue trasladada a una base secreta. Al igual que en Roswell, en Kecksburg, sin duda, aterrizó algún objeto. Algunos lugareños están convencidos de que era una nave espacial extraterrestre, mientras que los militares afirman que solo era un meteorito. En este caso, hubo testigos, incluidos bomberos, que vieron el objeto personalmente. Por lo tanto, aquí no se trata de rumores. Los testimonios sobre el incidente cerca de Kecksburg son bastante creíbles. Un objeto inusual cayó del cielo, fue descubierto y luego fue llevado a algún lugar. Podría haber sido un módulo de una estación espacial soviética o algo más. Según las descripciones de los testigos, incluso si fue fabricado en la Unión Soviética, se veía bastante inusual. No se puede negar que bajo Kecksburg se descubrió realmente un objeto extraño. Los incidentes con ovnis no ocurren solo en los Estados Unidos. El 4 de octubre de 1967, la tripulación de un avión de líneas aéreas canadienses notó un grupo de objetos brillantes volando a una altura de 3.500 kilómetros. De repente, sonaron 2 explosiones y el grupo de objetos voladores se dispersó. Uno de los objetos se separó y se alejó en dirección a Nueva Escocia. El autor del libro Objeto Oscuro
narra la caída de un objeto volador no identificado cerca de la costa de Nueva Escocia en 1967. La noche del 3 al 4 de octubre fue sin luna y el cielo estaba despejado. Los habitantes locales vieron un rayo de luz que se extendía a 20 metros en una dirección. 5 lanchas se dirigieron hacia la misteriosa fuente de luz, navegando hacia el oeste a lo largo de la bahía, y luego giraron a 45 grados. De repente, el objeto cayó al agua, y todos vieron un destello brillante de luz y el sonido de una fuerte explosión. La gente llamó a la policía, pero nadie pensó en ese momento que se trataba de un ovni. Informaron que habían visto caer un avión al agua y que era necesario rescatar a sus pasajeros. Un equipo de policía de 5 personas se apresuró a ayudar. Cuando llegaron a la costa, vieron cómo sobre la superficie del agua, aproximadamente a una altura de 4 metros, se elevaba un brillante pilar de luz. Los policías sacaron binoculares y vieron que desde el lugar de la caída se extendía un rastro de poco menos de 1 kilómetro de largo y 30 metros de ancho. Aparecieron chispas en el aire cuando los habitantes locales, que habían salido al mar en botes, intentaron acercarse al lugar de la caída del misterioso objeto. Sin embargo, este desapareció bajo el agua antes de que pudieran llegar a él. En la superficie del agua comenzaron a aparecer burbujas, y en el lugar donde el objeto impactó se sentía un fuerte olor a azufre. Si hubiera sido un avión, los rescatistas debían actuar rápidamente para salvar a su tripulación y pasajeros. Las lanchas de rescate llegaron al lugar de la tragedia, pero no encontraron ni restos ni cuerpos. Las búsquedas fueron realizadas tanto por la policía como por militares de las bases más cercanas. Todos tenían claro que al agua no había caído un avión. Pronto se tomó la decisión de investigar el fondo en la zona de la caída. Las búsquedas continuaron hasta el lunes, después de lo cual se detuvieron. Los militares no declararon que no habían logrado encontrar el ovni. Simplemente informaron que no encontraron nada. Sin embargo, algunos habitantes locales afirmaron que se había logrado recuperar algo del agua, lo cual está respaldado por varios documentos. En esencia, todo esto debería haber terminado en algún laboratorio militar, pero oficialmente, los militares declararon que las búsquedas no dieron resultado. Este incidente fue olvidado hasta el inicio del siglo XXI. Entonces, el ufólogo Chris Stiles decidió encontrar documentos oficiales de esa investigación. Sus búsquedas atrajeron la atención de los productores de la serie estadounidense Fenómenos Paranormales. En 1995, patrocinaron la realización de otra búsqueda submarina. Esta vez, el equipo era moderno y los buzos podían permanecer bajo el agua durante mucho más tiempo. El área investigada abarcaba un sector donde supuestamente había naufragado un ovni. Los buzos de la Marina y voluntarios buscaron en esta zona durante varios días, convencidos de que había algo bajo el agua. Desde el Centro de Control de Vuelos confirmaron que el 4 de octubre de 1967 no se registró ningún accidente aéreo. Todos los aviones que despegaron regresaron al aeropuerto. En 1967 no había posibilidad de realizar investigaciones serias en el fondo marino. Lo más probable es que entonces solo unos pocos buzos con linternas se sumergieran, quienes no podían ver más allá de unos pocos metros. Gracias a la tecnología moderna, los militares examinaron cuidadosamente el fondo, tratando de encontrar algún signo del objeto no identificado,
pero no se encontró nada inusual. Si es que hubo algún objeto volador no identificado, en esta bahía poco profunda no podría haberse perdido sin dejar rastro. Pero, ¿a dónde fue a parar? Esto sigue siendo un misterio. Si el incidente en la bahía de Sheck quedó sin explicación, entonces otras historias sobre el accidente de Hanalo podrían ser una clara falsificación, inventada por personas emprendedoras en busca de lucro. En el verano de 1989, los ufólogos se enteraron de que en el desierto de Kalahari, en Sudáfrica, cerca de la frontera con Botsuana, un misterioso objeto volador había tenido un accidente. En el informe de la Fuerza Aérea Sudafricana del 7 de mayo de 1989, se mencionaba que los militares, con la ayuda de un modelo experimental de arma láser, derribaron un objeto volador no identificado. Luego capturaron a 2 humanoides que intentaron resistirse. Los extraterrestres fueron trasladados a una base de la Fuerza Aérea ubicada en Pretoria, y por razones desconocidas, los humanoides fueron enviados en avión a los Estados Unidos. El último lugar conocido de su estancia fue la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Wright-Patterson, en Dayton, estado de Ohio. Uno de los supuestos accidentes de ovnis que ocurrió fuera de América sucedió en Sudáfrica, en el desierto de Kalahari. Uno de los ufólogos, Cinti Haidt, quien investigó personalmente este caso, llegó a la conclusión de que fue una clara falsificación. Lamentablemente, Cinti ya no está con nosotros. Ella creía que detrás de la historia de este accidente estaban estafadores que decidieron lucrar con este tema tan demandado. Pero, ¿cuáles eran los verdaderos objetivos de estas personas? Sobre esto solo se puede especular. No puedo contar en detalle lo que Cinti logró encontrar, ya que no participé en esta investigación. La confianza en Cinti Haidt no deja lugar a dudas. Ella creía sinceramente en el fenómeno de los ovnis y estaba convencida de que realmente nos visitan mensajeros de otros planetas. Esta fe era mucho más fuerte en ella que en muchos escépticos. Sin embargo, incluso las pruebas que presentó no lograron convencer de que una nave voladora había caído en el Kalahari. Aunque no tenía información seria sobre este asunto, él tiende a estar de acuerdo con las conclusiones de Cinti. Ella descubrió varios hechos sospechosos. Por ejemplo, el llamado informe oficial estaba escrito en inglés y no en el idioma oficial de Pretoria, lo que ya planteaba preguntas. Además, le pareció extraño que el informe contuviera muchos errores ortográficos. Más aún, en él figuraba el título de Mayor de Aviación, que no existe en el ejército sudafricano. Este rango solo existe en la Real Fuerza Aérea Británica. Además, este documento fue presentado al público por el conocido estafador James Van Gruening. Se han escrito muchos libros sobre el accidente de Hanelo, pero todos pecan de no poder proporcionar pruebas materiales. Si realmente han caído naves voladoras en nuestro planeta, ¿dónde están? Quizás están perdidas entre miles de otras cajas en almacenes, como en la famosa película En busca del arca perdida. ¿Y dónde están los cuerpos de los extraterrestres encontrados en Roswell? Si ha habido tantos accidentes, el ejército no podría haber eliminado todas las pruebas del lugar sin dejar rastro. Es difícil de creer que en todos estos años ningún militar haya intentado fotografiar o grabar una de las naves voladoras estrelladas. La gente graba en secreto ejecuciones, asesinatos, escenas de violación, pruebas de bombas nucleares, experimentos genéticos, pero hasta ahora nadie ha grabado una nave voladora estrellada.
Existen afirmaciones de que la falta de pruebas no significa que el fenómeno no exista. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, no se han encontrado pruebas irrefutables del accidente de objetos voladores no identificados. Quizás, para aquellos que creen en el fenómeno de los ovnis, estas palabras sirvan de consuelo. En la siguiente parte del programa continuará la conversación sobre el misterioso fenómeno de los ovnis y se hará un intento de mirar hacia el futuro.